Me da muchísimo gusto que se encuentren una vez más aquí en Monitor Nearshoring, que ya se está haciendo famoso. Soy Claudia Villegas, directora de la revista Fortuna, y me da muchísimo gusto darle la bienvenida al creador precisamente de Monitor Nearshoring, Jorge Flores Kelly, economista, autor de libros y hoy, pues, un analista muy acucioso de qué significa y qué está sucediendo con este fenómeno de la relocalización de cadenas productivas. Querido Jorge, ¿cómo estás? Y gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Monitor Nearshoring. Muchísimas gracias, Claudia. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Muchas gracias, Jorge. Jorge, queremos platicar de la importancia del gas natural para este fenómeno, esta tendencia en la inversión que se llama nearshoring, relocalización de cadenas productivas. ¿Por qué es tan importante el gas natural en esta ecuación? Mira, yo diría que por dos razones principales. La primera que estamos viendo, y esto es en todo el mundo, y es parte del fenómeno que hemos visto con Rusia y Ucrania, es que el gas natural se ha convertido en el gas o en el combustible fósil que habilita la transición energética. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo a nivel global esta transición, este movernos hacia energías limpias, lo que es el respaldo, es decir, cuando las plantas, digamos, de generación de energía solar y de energía eólica no generan electricidad, pues el respaldo se hace con plantas que están funcionando con gas natural, principalmente. ¿Y por qué? Porque el gas natural, como sabemos, es el rey de los combustibles fósiles, es decir, es el combustible fósil más limpio y más amigable con el medio ambiente, que genera menos, digamos, emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, si queremos tener una transición, digamos, lo más limpia posible, pues lo mejor combustible fósil es el gas natural y pues por supuesto que nos permite dar un respaldo. Ese es, digamos, el contexto general de lo que ha estado pasando con el gas natural y por eso es tan relevante lo que ha pasado en el conflicto Rusia-Ucrania y cómo se han cerrado las puertas al gas natural en Europa. Pero diría yo que el segundo tema, que es ligándolo a lo que es el nearshoring, pues es en realidad el combustible que toda la industria en el mundo está buscando, por las razones que mencionamos anteriormente. Entonces, tener disponibilidad de gas natural a precios competitivos es tener una ventaja muy grande para los procesos de manufactura, sobre todo aquellos que son sumamente intensivos en el uso de energía. Esto es algo que ha tenido un impacto en los últimos meses, incluso en Europa, donde hemos visto una cierta desindustrialización, es decir, un poco que las grandes compañías que son muy intensivas en el uso del gas natural, como son las químicas y las petroquímicas, pues encuentran muy difícil ser competitivas en un entorno en que el precio del gas natural está por las nubes, como ha sido el caso de los últimos años en Europa. Y vaya que México tiene disponibilidad, Jorge. Platicábamos fuera de cámaras cómo a México pues le favoreció toda esta infraestructura que se construyó en las últimas décadas. Cuéntanos, por favor, un poquito por qué en materia de costo, de distribución, de logística, México se puede convertir en el epicentro de energía para la región, pero también para todo este proceso de relocalización de cadenas productivas. Mira, es un fenómeno muy interesante y todo, digamos, tiene su origen, primero en que las cuencas de Norteamérica, pues son cuencas en las que hay depósitos de gas natural muy importantes. Históricamente México había sido un productor de gas natural asociado, es decir, cuando se descubre petróleo y se extrae el petróleo, generalmente hay un gas asociado a la producción petrolera, pero también por otras cuencas como la de Burgos, en las que había yacimientos exprofeso de gas natural y sobre todo que tenemos yacimientos que compartimos en Norteamérica, es decir, lo que está de un lado de la frontera en México, pues también está del otro lado de la frontera en Estados Unidos. Pero todo esto viene a colación
con el tema de la revolución en la tecnología de la extracción del gas natural, la famosa tecnología del fracking, la revolución del shale, el shale gas, que no es otra cosa que es extraer recursos importantes, muy, muy importantes de gas natural con tecnologías diferentes, que en este caso es el fracking, la perforación horizontal, que lo que permiten es contar con una abundancia de gas natural que ya no está asociado a la producción petrolera. De alguna manera se volvió independiente el precio del gas natural, el precio digamos, de actividad petrolera. ¿Y esto qué resultado dio en los Estados Unidos, que es donde se generó masivamente esta tecnología? Bueno, pues una abundancia muy grande del gas natural y derivado, digamos, de los acuerdos que se tenían con Estados Unidos desde el TLC, pues todo el suministro de gas natural por ductos que viene de los Estados Unidos a México, pues pasa sin ninguna restricción. Y esto lo que ha hecho es que la cuenca de Norteamérica, ¿no? Que son estos recursos que están en los Estados Unidos, pues pasen a México, los compartamos a través de gasoductos. Y con el giro que se dio, digamos, a partir por ahí de 2010, 2012, cuando se empieza esta revolución del shale a hacer realmente una diferencia y se instalan estos gasoductos en México con grandes capacidades, pues empezamos a tener una oferta de gas natural cada vez más abundante y sobre todo, Claudia, es el precio, es la gran diferencia. Para que tengas una idea, y vamos a hablar en términos muy, muy generales, vamos a decir que el precio del gas natural en la cuenca de Norteamérica anda alrededor de los $4 por millón de BTU, que es la unidad con la que se comercia. Para que tengas una idea, ha estado rondando en Europa los 60, los 50 y tantos dólares el millón de BTU. Esto quiere decir que es un precio 10 veces más caro. Entonces, uno de las grandes ventajas, pues es para los países que pueden primero producir a estos costos, que es el caso de México, los Estados Unidos y Canadá, pero también digamos, los países que pueden comerciar este gas, porque como sabemos el problema del gas natural, Claudia, es transportarlo. El gas natural, pues no se puede transportar de un continente a otro por un gasoducto. Se tiene que hacer un proceso para licuarlo, subirlo a una esfera, un barco que tiene unas esferas en las que va en forma líquida y a donde se exporta, pues se tiene que hacer el proceso inverso, que es ese gas líquido se tiene que volver a hacer gas y inyectar un gasoducto para distribuirlo. Y digamos, ese componente de que es difícil transportar el gas natural, pues es lo que ha dado la gran posibilidad a países como México para convertirse en un hub de gas natural. Tenemos la oferta por gasoducto que viene de los Estados Unidos y somos un país que tenemos la ventaja de tener grandes litorales. Entonces ahí está la gran oportunidad para México de convertirse en un hub de gas natural. Qué paradoja, Jorge, en la pandemia, ¿te acuerdas? Cuando la economía mundial estaba cerrada, pagaban incluso para que se llevaran el gas, porque había demasiado gas y mira, ahora cómo tan rápido le dio la vuelta al mundo esta situación. Jorge, México tendría además oportunidad de exportarlo. Ya no te pregunto producirlo, porque con estos costos, pues te sale más barato seguir importando, porque además, cuéntale a nuestros amigos de Nearshoring, tenemos contratos garantizados. Así es, tenemos una capacidad a través de estos contratos que se hicieron originalmente con los gasoductos, que si bien estaban sobrados, pues uno nunca sabe lo que pasa, ¿no? Y ahora dio un giro con todo el tema de Ucrania y tema de Rusia, y pues México tiene un abasto garantizado, es decir, México tiene un abasto mucho más grande del que puede utilizar, por lo menos en el corto plazo. Entonces, esto nos habilita que podamos no solamente aprovechar el gas natural aquí, dotar a los parques industriales en todo el país con este gas natural, que es la maravilla para la manufactura, sino que también nos está sobrando gas. Y este gas que nos sobra, con base en nuestra capacidad, pues es precisamente el gas que nosotros en este momento podríamos estar exportando
a otros países que tienen una gran necesidad de contar con una oferta inmediata del recurso. Y sobre todo, creo, Claudia, que algo que también viene hacia adelante es que ya nadie quiere tener puestos todos los huevos en la misma canasta, es decir, todo el mundo está buscando un poco, primero resolver su problema de abasto, pero en segundo lugar también decir, oye, yo quiero tener no solamente un proveedor, sino si se puede 2 o 3 proveedores, no importa que sea un poco más caro, pero para garantizar el abasto. Y ahí es donde México está justamente posicionado con salidas hacia los 2 océanos y por gasoductos recibimos de Texas y de todas estas cuencas donde está el shale, recibimos directamente el recurso. Así que si contando con la infraestructura necesaria, México puede convertirse en un gran exportador de gas natural licuado. Jorge, hay una infraestructura también que se está preparando tanto en Baja California como en la zona del Istmo, por Veracruz. Creo que, ¿cómo está esa parte también de la ecuación, Jorge? Porque si estuviéramos haciendo álgebra, ya estaríamos viendo pues las ecuaciones que van tomando sentido, porque viene pues esta planta de licuefacción que está en Baja California, pero también tenemos otra que el gobierno está invirtiendo y que está acelerando para que opere por ahí por Veracruz, ¿no, Jorge? Así es, tenemos ahorita, digamos, hay 3 proyectos, tienen distinto nivel de desarrollo. Tenemos lo que es el Costa Azul, que está en el área de Ensenada Rosarito, que es justamente una terminal que pueda realizar actividades de exportación, abasteciéndose precisamente por gasoducto de los Estados Unidos. Entonces, es un proyecto que ya está caminando y va avanzado. Tenemos otro proyecto que es el de Puerto Libertad, que es ahí en Guaymas, y justamente es la misma idea, es contar con una terminal que permita pasar a líquido el gas natural y exportarlo hacia Asia. Ese es el segundo proyecto. Tenemos un tercer proyecto que está en Topolobampo, que es la misma idea, es volver a aprovechar del gas natural con una terminal de exportación para poder colocarlo. Diría que eso es lo principal en el Pacífico. Y en el Golfo tenemos otros proyectos, que es Altamira, que originalmente estuvo diseñada para importar gas natural, pues que ahora se habilite su infraestructura para poder exportar el gas. ¿No? Básicamente aquí, ¿cuál es la lógica? La lógica es que cuando una terminal es para importar, básicamente lo que hace es convierte el gas natural líquido, lo gasifica. Pero si ahora la queremos usar para exportar, pues ahora lo que tenemos que hacer es el proceso inverso justamente, y para eso se requiere otra infraestructura para poder no solamente recibir, sino también para poder licuar el gas natural. Y respecto a lo que comentas de Veracruz, en Coatzacoalcos, nosotros tenemos este corredor que está determinado por el corredor interoceánico del Istmo. Entonces, nosotros tenemos un paso natural que es del Pacífico al Golfo y viceversa. Entonces, aquí se abre una gran oportunidad de poder nosotros recibir gas, digamos, por el Golfo y a través de una infraestructura que se desarrolle, poderlo pasar de Coatzacoalcos a Salina Cruz y poder entonces tener una alternativa para enviar también a Asia. O también podría ser que nosotros comprásemos gas digamos, de los países árabes, por ejemplo, de Qatar, y nosotros pudiéramos recibirlo en Salina Cruz y enviarlo hacia Europa. ¿Cuál es la lógica de esto? Evidentemente hay rutas que son más rentables que otras, pero en el mundo que estamos viviendo, en el que hay tanta incertidumbre y que nadie quiere quedarse teniendo un solo proveedor, pues se abre mucho la baraja. Y además nos permitiría hacer otra cosa muy interesante, Claudia, que es este corredor del Istmo, abastecerlo con gas natural para crear parques industriales para manufactura, pues con el gas natural al mejor precio del mundo. Y todavía diría yo que es el kilómetro extra, que es este que te voy a comentar. El mismo México, nosotros como tenemos la abundancia del gas de Estados Unidos,
no hemos invertido lo suficiente en almacenamiento para seguridad energética nacional. Y creo que por primera vez esta puede ser la oportunidad para en el corredor transísmico que nosotros podamos poner infraestructura para almacenar gas natural y con una ventaja, que este gas natural puede ser de cualquier lugar del mundo, no necesariamente el de Estados Unidos. O sea, podríamos nosotros a su vez abrirnos y tener gas natural, a lo mejor que viene de Qatar o viene de otro lugar, y de esta manera también matamos, yo diría que dos pájaros de un tiro. Por un lado, el almacenar y por otro lado, el abrirnos un poco, digamos, los proveedores y no solamente tener a los Estados Unidos, que es el proveedor fundamental y que es el que hace más sentido, pero pues todos debemos, es lo que estamos viendo en un mundo como el que vivimos, debemos estar preparados para no estar totalmente concentrados. Oye, Jorge, y aquí ya elucubrando un poco, la verdad es que estás planteando un escenario maravilloso en donde México, de ser exportador de petróleo, podría convertirse en exportador de gas. Y si nos apuramos un poquito, pues aprovechar Cuenca de Burgos y comenzar, ahora que ya tenemos pues posibilidad de tener una mayor soberanía sobre los recursos, creo que podríamos aprovecharlo muy bien, pero ahí está el otro factor, digamos, la incógnita en esta ecuación de álgebra. ¿Qué pasa con la Comisión Reguladora de Energía, con todos esos permisos que tiene que dar, que tiene que abrir para el almacenamiento, para las infraestructuras? Porque sí, yo me acuerdo que la ley de energía sí contemplaba toda esta posibilidad y de pronto todo se paró y todo pues quedó en pausa, pero ahora podríamos tener, aprovechando por ejemplo la experiencia de un Petróleos Mexicanos Internacional, que lo que hacía, tú te acuerdas Jorge, en sexenios pasados era un trader de petróleo, vendía petróleo de México, manejaba los barcos, tenía toda esta infraestructura desde una entidad privada. ¿Tú crees que podríamos de verdad, Jorge, ponernos de acuerdo, aprovechar PMI, aprovechar que tenemos una ley, licitar el almacenamiento, licitar lo que se tenga que licitar para que esto suceda y pues comenzar a ganar dinero? Así es, yo creo que definitivamente, porque mira, los tiempos han cambiado. Si bien hemos estado viviendo un reordenamiento, diría yo, que creo que es la palabra correcta, del sector energético, después de, digamos, la reforma de 2014, hemos estado viviendo un reordenamiento que ha estado mucho más enfocado, por un lado, a fortalecer las empresas del Estado, como son Pemex y CFE, y al mismo tiempo creo que algo que hemos estado viendo es la importancia de la seguridad energética. Yo creo que si uno regresa a 2014 un poco cuando se inició, o 2012, cuando se inició todo el proceso de la reforma energética, el mundo era diferente. Yo creo que ahora es muy difícil que alguien quiera argumentar que la seguridad energética no es importante. Basta ver el conflicto Ucrania-Rusia, que Uh pone de -huh. manifiesto que es importantísimo asegurar la seguridad energética. Entonces, definitivamente creo yo que las habilidades, vamos a llamarlos así, la competitividad que se puedan lograr a través de empresas del Estado digamos, en conjunción con esta nueva visión para el regulador de lo que es el potencial que tiene México, esta redefinición, diría yo, de lo que es el potencial, sí apuntan a que México podría ser un jugador clave. Incluso yo creo que existen o existirían muchos inversionistas interesados en buscar asegurarse un suministro de gas alterno. Lo que podemos ver es el caso de Japón recientemente, que en el que el gobierno ha estado activamente buscando asegurar la oferta de gas natural licuado. Y creo que eso lo que pone en manifiesto es que hay grandes oportunidades para inversión y para poder convertirnos a través de petróleos mexicanos, CFE y el regulador, pues en una potencia que pueda abastecer a cualquier país que tenga una necesidad de contar con un suministro alternativo de los recursos. Yo creo que esto es muy importante. Adicionalmente, creo que cada vez hay más restricciones, por ejemplo, en Estados Unidos.
para transportar por gasoductos en estados como California. Entonces, digamos que el paso obligado pues empieza a ser cada vez más México con esta parte del istmo, ¿no? Que es una maravilla que tenemos para poder comerciar. Jorge, ¿estarías de acuerdo tú que tenemos, además del nearshoring, del friendshoring, del China más uno, bueno, de todo lo que nos has explicado en Monitor Nearshoring, tenemos el gas shoring, ¿no? También. Así es, yo creo que esa es interesante esa definición, pero definitivamente creo que no hay pocos países que están tan bien posicionados para poder hacer digamos, este comercio, este trading de gas natural y al mismo tiempo creo que es lo que se ve muy interesante es ahora que México puede incluso pasar a tener almacenamiento e incluso conseguir inversiones relativamente en buenos términos y buenas condiciones y al mismo tiempo dotar al país del gas natural, que es lo que realmente hace la diferencia en cuanto a manufactura. Pues Jorge Flores Kelly, Datamétrica Aporta, Monitor Nearshoring, que le pertenece por supuesto a Datamétrica Aporta y en donde Revista Fortuna, pues solo somos de verdad un medio afortunado de poder platicar cada semana con ustedes. Gracias, Jorge, y por favor, cuéntanos qué tema nos haría falta la próxima semana para que nuestros amigos se queden con nosotros y que lo apunten en su agenda porque la próxima semana, ¿de qué temas crees que debemos seguir platicando respecto a lo que está pasando en el nearshoring? Yo te diría y te sugeriría que está la parte de la inversión extranjera directa, de cómo hay que entenderla ahora, porque no es todo lo que se dice y no es todo lo que está. Así es, ese es un tema excelente. Creo que lo que estamos viendo es un cambio estructural, diría yo, en la inversión extranjera directa, obviamente influido por el contexto internacional, pero también el reordenamiento de algunos sectores dentro de la propia economía mexicana está haciendo que sea más difícil hacer análisis inerciales o históricos y que hay que prestar más atención a lo que uno está viendo hacia adelante. Ese es un tema que podremos abordar con gusto. Muchísimas gracias, Jorge Flores Kelly, economista, CEO de Datamétrica Aporta, que tiene grandes socios y que nos ha dado la oportunidad de entrar a esta era del nearshoring. Gracias, Jorge, y hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Claudia. Un placer. Muchas gracias.